Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al académico de la Universidad San Francisco de Quito, psicólogo político, el doctor Jaime Costales Peña-Herrera, a propósito de un evento muy importante. Será con conexión virtual el próximo martes 10 de junio a las 15 horas. La sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia invita a la conferencia magistral en reconocimiento al centenario del natalicio del doctor Alfredo Costales Samaniego, precursor de la antropología e historia social del Ecuador y de América Latina, junto a su esposa, la doctora Piedad Peña-Herrera. Saludamos al doctor Jaime Costales Peña-Herrera y lo invitamos a que nos recuerde, a propósito de este centenario, quién fue el doctor Alfredo Costales Samaniego, quién ha sido, de las lecturas que hemos tenido, del seguimiento, un auténtico guardián de la memoria histórica de los pueblos ancestrales. Doctor Jaime Costales, muy buen día. Muy buenos días, señor periodista, y muchas gracias por dar espacio a la rememoración de una figura importantísima en la ciencia social de Latinoamérica y del Ecuador. ¿Qué representó el doctor Alfredo Costales Samaniego? Es uno de los precursores de la antropología y de la historia social en Latinoamérica y en el Ecuador, junto a su esposa Piedad Peña-Herrera. Lo más relevante me parece, mi estimado Miguel, que no es un antropólogo que estudia la cultura indígena, negra y mestiza desde afuera, como un observador. Generalmente sucede eso en la antropología, sino que él está totalmente inserto desde la infancia en la cultura indígena andina. Él se consideró con orgullo genuino un verdadero Puruguay, un indígena de los Andes del Chimborazo, puesto que él nace en San Francisco de Langlán, un poblado que hasta ahora no consta en el mapa y está ubicado sobre Punín y luego Salarón, en los páramos tan fríos de la provincia del Chimborazo. Entonces, desde la infancia, él lo primero que aprende es el quichua, por circunstancias familiares. Su nodriza, María Tacuri, no solo le amamanta materialmente, sino que le amamanta en la cultura indígena, y es así como él aprende a dominar el quichua en primera instancia. Y a partir de eso, pues, siente un amor profundísimo por la yacta, por la tierra, por la cultura indígena, y luego ya de joven adulto se convierte en uno de los primeros antropólogos ecuatorianos junto a su esposa, al integrar parte del Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía, que fue fundado nada menos que por el sabio francés Paul Rivière y por el estadounidense científico Felix Webster McBride, con otros científicos nacionales como el doctor César Cisneros. En la proficua tarea de investigación de aportes del doctor Alfredo Costales Samaniego, vemos que son 140 libros, 56 artículos y alrededor de 50 obras inéditas. ¿Se va a publicar esto, Jaime? Bueno, es una de las tareas que ha dejado pendiente, nos dejaron nuestros padres a los hijos. Y es difícil en el país porque son circunstancias en las cuales la ciencia no es tan valorada, la ciencia social sobre todo, en comparación con otros intereses como la parte económica o la parte deportiva del país, ¿verdad? Sin embargo, de eso estamos haciendo todo el esfuerzo. Primero hemos coleccionado la casi totalidad de la obra, tengo mis manos bajo custodia de los libros publicados y realizado un estudio que sintetiza tanto la semblanza de los autores como de la obra científica y literaria, y en realidad hemos recuperado más de 140 de los libros publicados, lo cual en sí mismo es monumental. Posiblemente es una de las obras más extensas y llenas de información que se ha producido en la ciencia social del mundo, no solo de Latinoamérica y del Ecuador. Y por supuesto, entre los inéditos hay material valiosísimo como la Nueva Historia Social del Ecuador en 10 tomos, el Diccionario de Folclore, el tomo 4, y una serie de estudios biográficos, antropológicos, lingüísticos, etcétera, porque ellos cubrieron una cantidad impresionante. En realidad, estudió Alfredo Costales junto a su esposa
La totalidad de los pueblos indios negros y mestizos del Ecuador y gran parte de los pueblos originarios de toda Centroamérica, parte de Colombia, Bolivia y el Perú. Entonces, abarcaron campos tan diversos como la etnohistoria, la sociología, la lingüística, la biografía, la historia social, la etnomusicología, el folclore, etcétera. Entonces, es de una magnitud impresionante que debe ser un fundamento de la ciencia social ecuatoriana y latinoamericana. ¿Qué se va a hacer con esas obras inéditas? ¿Se podrá paulatinamente ir publicando? Esa es la idea. Primero el procesamiento, la sistematización, la revisión, porque hay algunos que posiblemente son repetidos o están fragmentarios, hay que irlos organizando. Solo el estudio de la obra publicada me ha tomado alrededor de unos 3 años continuos y es solo la síntesis, ¿no? Entonces, la exploración de los inéditos es una tarea que llevará, yo digo, en serio y en broma, necesitaría un par de vidas adicionales para poder procesar toda la magnitud de la obra que hicieron. Pero sin embargo es algo que seguirá adelante, me imagino, con esfuerzos posteriores, no solo de la familia, sino de investigadores interesados en el área, tanto de universidades nacionales como extranjeras. Es nuestra esperanza y estamos decididos, eso ha sido un acuerdo entre los herederos, que la casa de nuestros padres se convierta paulatinamente en un museo de la obra y de la vida de ellos. Bueno, hay tantas obras del doctor Alfredo Costales Samaniego: Historia Social del Ecuador, Árbol de Dios, Diccionario de Supervivencias Culturales, el primer mapa étnico del Ecuador, y hay un sugestivo entre tantas obras, Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, traducción al quichua. Así es. Miguel, de lo que conozco, será no el único, uno de los pocos casos en que un ecuatoriano ha sido un premio Nobel. Esto no es algo menor, sino que justamente García Márquez pidió que sea el traductor mi padre por la valoración extraordinaria que se le ha tenido afuera a la pareja Costales Peña Herrera, aunque en el Ecuador mismo no se le ha dado la magnitud y el relieve que la obra tiene, como suele suceder, ¿no? Claro, más éxito en el exterior que en el país. Precisamente el doctor Alfredo Costales recorrió campos y poblados no solo del país, sino de buena parte de América Latina, y construyó una obra científica que ha convertido no solo al doctor Costales, sino a su esposa, doctora Piedad Peña Herrera, en personajes de la élite de investigadores sociales. Así es, Miguel, y algo de lo más valioso es que no son antropólogos de escritorio, sino que en vivo y en directo, en trabajo de campo intensivo en toda Centroamérica, parte de Latinoamérica y en todo, absolutamente todo el Ecuador, en contacto directo y conociendo las lenguas nativas, porque Alfredo Costales Samaniego no solamente dominaba el quichua, sino que tenía profundos conocimientos, igual mi madre, en sáchila, en safiquí, en Shuar, en Achuar, en Aymara, etcétera. Entonces, ese conocimiento de las lenguas nativas les permitió una comprensión profundísima de la vida, de la cultura, de la historia. Y lo que más les interesó siempre es sacar a flote los desconocidos héroes, hombres y mujeres valientes, que a lo largo de nuestra historia pre-republicana y luego republicana se rebelaron contra el autoritarismo, las dictaduras, la violencia, la dominación, y fueron libertarios valerosos, héroes que dieron su vida incluso muchas veces por alcanzar la libertad y el desarrollo de sus propias comunidades históricas. Entonces, esa fue la pasión, y el Daquilema justamente es uno de los libros fundamentales de mi padre, su héroe favorito, indígena del Uruguay, justamente, que se enfrentó en la época de García Moreno a la tiranía y que terminó asesinado por esa razón. El último Huaminga le llamaba Daquilema, y Huaminga en idioma nativo significa gran sabio conductor de pueblos. Entonces, ese afán de libertad y el amor por la patria y la democracia es la impronta fundamental de toda la obra de Piedad de Alfredo Costales. A propósito, tengo en mi biblioteca particular la obra Daquilema, que lo entregara a mi padre, el doctor Alfredo Costales Samaniego. Es una reliquia realmente. Ahora, el trabajo de pareja en defensa de los pueblos indios, negros y mestizos
procuró que estos alcanzaran su reconocimiento, su mejoramiento, mayores niveles de libertad y desarrollo. Así es, gran parte de las conquistas esenciales de los pueblos indios, negros y mestizos del Ecuador se fundamentaron en las obras y en la tarea que no solo realizaron en la investigación científica, sino también en labores, por ejemplo, de la dirección de la Misión Andina, que estuvo a cargo de don Alfredo Costales, y luego en el Archivo Nacional de Historia, también en el Instituto Andino de Artes Populares, pero sobre todo los dos fueron los más destacados, los estelares investigadores del Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía, que mientras duró desde el 50 hasta el 74, fue uno de los hitos históricos de la evolución de la antropología. Además, ellos fundaron la Escuela de Antropología en la Universidad Católica, entonces son genuinos precursores del conocimiento y la comprensión de los pueblos indios. Y la mayor propuesta de su teoría etnológica respecto a los pueblos indios fue que solicitaron a la UNESCO una reunión internacional de 1978 que se considere el etnodesarrollo, es decir, la forma del estilo propio de cada pueblo de desarrollarse, que sea considerada un derecho humano, para que cada pueblo tenga el camino propio que se merece y quiere y no se le impongan desde afuera, ni con violencia ni con manipulación, estilos de desarrollo que no corresponden. Por todo eso, los aportes extraordinarios que tuvieron para la comprensión y el respeto a los pueblos indios, en la CONAIE en la época de, me voy a recordar el dirigente, en los años 90, Luis Macas. Luis Macas. Exacto. Luis Macas escribió una carta de agradecimiento y de celebración de los indígenas, y estamos hablando de Luis Macas, que era un hombre muy formado y con una actitud democrática muy centrada y sabia, reconociendo todo el aporte que Piedad de Alfredo Costales entregaron al desarrollo, al reconocimiento, a la valoración de los pueblos indios, y por eso es que se les considera defensores de la comunidad histórica y guardianes de la memoria histórica de los pueblos indios, negros y mestizos. Ahora, el doctor Alfredo Costales Samaniego recuperó para la memoria colectiva a los desconocidos, a los ignotos y marginados héroes libertadores de dichos pueblos. Así es. Una de las pasiones de Alfredo Costales Samaniego y su esposa fue descubrir, estudiar, investigar a fondo la biografía y los procesos históricos sociales de los grandes rebeldes, hombres y mujeres. Entonces, ellos demostraron en uno de sus libros más hermosos, que se llama Los Yactayos, que son los defensores de la comunidad histórica, que desde 1541 ya hubo levantamientos indígenas. El primero de ellos fue del cacique Titira en la Amazonía de lo que hoy es el Ecuador. Imagínense, en el siglo XVI, apenas pocos años luego de la conquista, y ya se estaban levantando en defensa de la libertad. Y lograron demostrar que alrededor de 80 insurgencias, momentos de rebeldía profunda, intensa, valerosa, se produjeron hasta los años 20 del siglo XX, con documentación histórica muy detallada. Entonces reivindicaron a todos esos grandes desconocidos que han sido la esencia viva de nuestro afán de libertad y que deben seguir siendo inspiración para este pueblo que necesita alcanzar una democracia madura, sana, vencer la violencia delincuencial, vencer la narcopolítica, derrotar el subdesarrollo, etcétera. Estos grandes héroes, hombres y mujeres, son la inspiración, el alma viva de un pueblo que ama la libertad, que siempre quiso ser libre y que nunca dejará de luchar por esa libertad. Entre su gran producción, también propusieron a la UNESCO que el etnodesarrollo debe ser declarado derecho humano allá por el año 1978. ¿Qué significó eso en su momento? Eso significó, y todavía no ha sido reconocido, pero sería un hito evolutivo enorme en la historia social y en la antropología del mundo, no solo del Ecuador y de Latinoamérica, que se reconozca como derecho humano que cada sociedad, por ejemplo, los Shuar, por ejemplo, los Aymara, por ejemplo, los negros del Chota, puedan tener un estilo de desarrollo de acuerdo a su historia propia, a su cultura propia, y no sean obligados a vivir de acuerdo a modelos impuestos desde afuera, considerados como, entre comillas, superiores, cuando podemos convivir en distintos estilos de desarrollo, en distintos ritmos de desarrollo, preservando la identidad, la cultura, los matices propios, la personalidad modal, como llamaba doña Piedad, a cada uno de los pueblos
indígenas, negros y mestizos. Y eso sería una enorme conquista porque estaría reflejando el respeto a la diversidad, el respeto a que ser distinto no es un pecado, sino que es una manera histórica de estar presente con un estilo propio en la sociedad ecuatoriana o en la sociedad internacional. Y eso es verdaderamente grande. Pero alcanzar eso significa una evolución de la conciencia colectiva. Yo podría asegurar, más allá de los lazos de sangre, Miguel, y usted lo puede comprender perfectamente, y espero que el público igual lo haga, que mi valoración de la obra y la semblanza de la vida de don Alfredo y de doña Piedad va mucho más allá de los lazos de sangre, es la magnitud del impacto histórico que en las ciencias sociales ellos produjeron con su sabiduría y su conocimiento incesante hasta el último día de sus vidas. Doctor Jaime Costales, ¿qué imagen y qué legado deja el doctor Alfredo Costales Samaniego y su esposa Piedad Peña Herrera en la lucha social? Pues ellos estuvieron cerca de todos los procesos sociales buscando una alternativa muy evolucionada para la época que todavía no ha sido comprendida. Mire, la paradoja es tragicómica. Los integrantes de grupos de ultraderecha les consideraban comunistas a Piedad y Alfredo Costales por su avanzada ideología social en pro de la libertad de los pueblos más marginados y empobrecidos y explotados del país. Y a la vez, la izquierda fanática comunista les consideraba de derecha. Ni la derecha fanática ni la izquierda fanática comprendieron, porque esas dos posiciones son bastante cerradas, con poco conocimiento de causa, con poca información sobre todo del mundo indígena, y entonces no han estado listos los fanáticos, ni siguen estando listos para comprender unas ideas tan avanzadas que recién a mediados de este del siglo XXI serán mucho más comprendidas, como suele suceder con los grandes precursores. Y tal vez una imagen que mi padre veía con sentido del humor refleja esta incomprensión social que hay a las ideas más avanzadas, más evolucionadas. Como homenaje a la enorme obra de mi padre, su pueblo, Lan Lan, su pequeño caserío, le hizo un homenaje en los años 90. ¿Cuál era el homenaje, mi estimado Miguel? Dar un aula de la escuela de Lan Lan a nombre de Alfredo Costales Samaniego, como gran homenaje. Pero la escuela lleva el nombre de un futbolista que fue arquero de la selección de Chimborazo de los años 30 del siglo pasado. Entonces, por supuesto que el fútbol es importante y es hermoso y la población del mundo entero le tiene una gran valoración, pero la ciencia social y la sabiduría tienen que estar tan valoradas por lo menos como se valora el fútbol. Entonces, mi padre decía después del homenaje, hijo, esto refleja lo que es el país, lo que es la humanidad. Y le tomó con sentido del humor y con gratitud inmensa porque la gente de su pueblo, los indígenas uruguayos, estaban celebrando en esa aula la obra enorme de un alma grande, y eso ya es bastante. Entonces, para él era un tesoro tener el aula Alfredo Costales Samaniego en la escuela Evaristo Corral de Lan Lan, dedicada a un futbolista. Jaime, si viviera el doctor Alfredo Costales Samaniego, ¿qué diría del Ecuador actual, del nuevo milenio, de la lucha social e indígena que quizás no ha sido distorsionada? Así es, él hubiera tenido una posición muy firme de repudio y de rechazo al movimiento violento, destructivo, incendiario, terrorista que lideró ISA en el 19 y en el 22, tratando de dar golpes de Estado para que su pana desde Bélgica pueda regresar al poder. Entonces, mi padre, estoy absolutamente convencido, hubiera repudiado públicamente, porque él amaba por sobre todas las cosas la libertad y se oponía a todo tipo de dictadura y a todo tipo de violencia. Comprendía las insurrecciones de siglos pasados que tuvieron que apelar en ciertos casos a la violencia por la desesperación, pero en lo que ha degenerado la CONAIE en ser un grupúsculo de gente totalmente distante y desconocedora profunda de las raíces histórico-culturales de nuestros pueblos indígenas, los hubiera repudiado abiertamente, porque él era un hombre que encarnaba el ideal de libertad en su vida y en su obra, al punto que en la dictadura militar de los años 70 tuvo que ir al Perú porque un comentario que hizo en quichuas contra las dictaduras de Latinoamérica le costó persecución y amenaza. Entonces aprovechó para investigar en la Amazonía de Perú y Bolivia y hacer uno de sus más hermosos libros que se titula justamente Amazonía. Él encarnaba el ideal de libertad y quería
encarnar en los hechos y en su obra científica, junto a mi madre, a los grandes yactayos, a los defensores de la comunidad histórica, a los buscadores de la libertad, a los sabios conductores de pueblos. Y eso es lo que necesita el Ecuador, sabios conductores de pueblos y no líderes mediocres como tantas veces ha acontecido. Sí. Qué gran diferencia el ver en el historial del autor Alfredo Costales Samaniego obras como La historia social del Ecuador, Yactarruna, Amazonía, el Daquilema, Lo indio y lo negro, Los viracochas, Cochasquí, etcétera, con un libro precisamente por lo que comentaba Jaime Costales, Estallido, donde uno ve que en ese libro se detesta, obra de Leonidas Issa, se detesta la democracia. Así es, ese es un absurdo total y por eso tenemos que repudiarlo públicamente. Y bueno, las elecciones últimas dieron una clara muestra de que la mayoría abrumadora de la población rechaza frontalmente a Issa y a su delirio polpotiano. Recuerde, Miguel, usted que es tan conocedor de la historia también de la humanidad. Pol Pot era ese dirigente comunista que destruyó de 5 millones de ciudadanos de Camboya, asesinó a 2 millones para imponer la dictadura. Entonces esas ideas violentas como las de Sendero Luminoso son delirios, son patología social que tiene que ser repudiada y superada. Ya las ideas de la lucha de clases son caducas, tenemos que avanzar hacia la sinergia de clases, a la cooperación generosa, respetuosa de los diferentes en la construcción de un país genuinamente libre y una democracia madura. Ese es el futuro. Issa es el pasado tormentoso, absurdo y enfermo. Entonces jamás tenemos que seguir esa línea de Issa y la del socialismo siglo XXI, que son formas enfermas, caducas, obsoletas, disfuncionales, antidemocráticas, de tiranía, que deben ser repudiadas y desechadas para siempre en el basurero de la historia. Qué diferencia cuando citaba el movimiento indígena de 1990 que irrumpió en el Ecuador, gobierno de Rodrigo Borja, y llegaron a Quito con todos sus derechos para reivindicar al movimiento indígena, pero pacíficamente. Les recibieron, les escucharon, se sentaron, algo se atendió. Pero qué diferencia dirigentes como Luis Macas que lo que hoy tiene la CONAIE. Sí, lo que actualmente está presente en la CONAIE es una involución, una degeneración, un retroceso histórico brutal, pero la historia va poniendo las cosas en su punto y espero que los indígenas le remuevan a Issa, porque hace muchísimo daño al movimiento indígena. Además, crea una mayor brecha de racismo y de desconocimiento mutuo, porque el racismo es bidireccional, ¿no es cierto? Entonces, todo eso le hace muchísimo daño al país y tiene que ser superado. Él terminará por salir de la organización donde ya no tiene apoyo, esperamos, y que nunca más suceda que a alguien se le ocurra que incendiando Quito y envenenando el agua de Ambato, atacando a policías, abusando sexualmente de mujeres policías, se puede hacer una transformación evolutiva democrática. Entonces, ese tipo de estallidos son un insulto a la inteligencia y una agresión a la democracia y a la libertad, y un desconocimiento de la historia social de este pueblo que merece fortalecer su democracia en la línea de la no violencia, en un encuentro pacífico, dialogado, para alcanzar una madurez en la libertad y en la genuina construcción del país que merecemos tener, mi querido Miguel. Siempre oímos una frase muy ilustrativa del doctor Jaime Costales: hay que lograr la conciencia colectiva. ¿Qué significado tiene cuando acabamos de pasar un susto en la segunda vuelta presidencial del 13 de abril, en donde se pretendía volver a un gobierno autoritario, pero ahora con otros rasgos, como la dictadura brutal de Maduro en Venezuela? ¿Qué significa tener conciencia colectiva que se ha reflejado en el país? Justamente es reconocer la historia social de nuestro pueblo, que siempre ha estado buscando la libertad. Eso es tener conciencia colectiva y conseguir mayores niveles de libertad de una manera más avanzada de una sociedad que tiene que trascender las taras del comunismo y del capitalismo salvaje. Y yo propongo que se le llame a esa nueva sociedad personalismo sinérgico, una sociedad
que respete profundamente los derechos individuales, pero también los derechos colectivos, y que logre integrar la participación de la dignidad individual sin que le anule el Estado ni la sociedad comercial, pero a la vez que ese individuo que es respetado y valorado sea capaz de generosamente entregar su vida a una obra de construcción colectiva también a favor de la comunidad, y que lo haga en la línea de la no violencia. Eso es lo que necesitamos avanzar. Y mi padre me dio una de las claves mientras yo escribía en mi investigación sobre la psicología política del Ecuador, Miguel, y me dijo: entiende, una de las causas de todo lo que vive el país en el fracaso político es porque seguimos en gran parte teniendo un pueblo que tiene mentalidad de concierto, y se refería al concertaje de indios en la época prerepublicana y republicana, en las cuales los dueños de la tierra, sí, eran dueños de la vida total de los indígenas, de los trabajadores agrícolas. Ni siquiera podían casarse sin autorización del patrón, y entonces se llamaban empatronados. Y ese concertaje es una condición mental de sumisión que sigue en buena parte de la población. Entonces los adoradores de tiranos como Correa, de dirigentes trasnochados como Bucaram, como Lucio Gutiérrez, etcétera, aquellos que no creen en la democracia y quieren imponer a la fuerza la lucha de clases, tienen mentalidad de conciertos, tienen mentalidad de esclavos, mentalidad de gente dependiente que no quiere avanzar, que no quiere evolucionar hacia la libertad. Y esa es la gran transformación que tenemos que lograr, Miguel. Liberar la mente colectiva para que seamos sí. Volviendo al tema del doctor Alfredo Costales Samaniego, el próximo martes 10 de junio a las 15 horas, ¿cómo va a ser este evento para recordar precisamente el centenario del natalicio del doctor Alfredo Costales Samaniego? El Instituto Panamericano de Geografía, Historia, IPGH, sección Ecuador, hace ese homenaje justamente valorando la trascendencia de la obra de Alfredo Costales Samaniego. Hay que recordar que Alfredo Costales publicó uno de sus libros más importantes, Carapungo, el estudio antropológico de los pueblos indios de la provincia de Pichincha, justo en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en México en el año 61. Pero además de eso, con mi madre construyeron la base de datos más importante sobre los pueblos indios que permitió el desarrollo en el Instituto de Antropología del primer mapa étnico. Entonces también trabajaron en el área geográfica. Así que es muy conveniente, adecuado y consistente que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a cuyo director y miembros del staff agradecemos de corazón a la familia que se haga este homenaje. Así que presentaremos en un webinar al que ya le he enviado mi estimado Miguel el vínculo para que quienes deseen unirse puedan participar para explicar al detalle la magnitud de la obra y recordación del centenario de Alfredo Costales Samaniego. Será conexión virtual el próximo martes 15 horas. Así es, mi estimado Miguel, justamente. Bien, muchas gracias. Como siempre, este diálogo con el doctor Jaime Costales Peña Herrera, psicólogo político, catedrático en la Universidad San Francisco de Quito, para recordar esta inmensa obra del doctor Alfredo Costales Samaniego, guardián de la memoria histórica de los pueblos ancestrales, a propósito del centenario de su natalicio. Un gusto, Jaime, hablar de este tema que nos ilustra a los ecuatorianos sobre algo que no se puede olvidar ni quedar en el olvido. Muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo fraterno de gratitud y reconocimiento por este espacio de recordación a la figura de Alfredo Costales Samaniego. Muchas gracias. Un gusto al doctor Jaime Costales Peña Herrera. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad, a propósito de lo que ha ocurrido esta semana, la aprobación de la reforma parcial a la Constitución, artículo 5, sobre las bases militares extranjeras en el Ecuador. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley de inteligencia que ha recibido algunas observaciones y también un tema de coyuntura. La Asamblea dejó sin efecto la terna para el Consejo de la Judicatura. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.
Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Energía, firmó un importante convenio interinstitucional junto al Parque Nacional Galápagos, ELEC Galápagos.